gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Cierre sus ojos y oramos. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Levante sus manos al cielo, hermano, todos adorando al Señor, agradeciéndole en esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio que me da de poder estar aquí en este lugar, Señor, en este santo lugar, delante de tu presencia, pero también delante de esta congregación, Señor, de este pueblo precioso. Señor, gracias, gracias te doy, Dios. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que mire esta iglesia en esta mañana, estos hermanos y hermanas, Señor, todos ellos vienen a este lugar a buscarte a ti, Señor Jesucristo. Ellos vienen a buscarte, Señor, a buscar tu presencia. Quizás en esta mañana que hay alguno enfermo, Dios mío, que ha venido a tu casa enfermo, Señor, físicamente, yo te ruego que obres en ellos, hermano, con su mano levantada. Dígale: Señor Jesucristo, yo he venido a buscarte a ti. Dígale: yo he venido a recibir de ti, yo necesito un milagro. No soy yo. Dígale al Señor que obre Él en tu vida un milagro, una sanidad, lo que usted haya venido, que esta palabra en esta mañana llegue a tu corazón. Señor, obra en esta mañana, Dios mío. Reprendemos las potestades de los aires, los principados de Satanás, los gobernadores de las tinieblas. Destruimos toda opresión de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu inmundo que quiera perturbar en esta mañana esta palabra, la concentración de este pueblo para oír la palabra, en el nombre de Jesucristo derribamos toda obra del enemigo y proclamamos tu gloria en este lugar. Proclamamos tu presencia en este lugar, Dios mío. Tuya es la gloria, Señor Jesucristo. Tuya es la alabanza, tuya es la adoración, tuyo es el reconocimiento, Dios. Por favor, Señor, aquí está tu pueblo que ha venido a buscarte a ti, Señor. Dele un aplauso a Cristo, pero bien fuerte, hermano. Aplauda al Señor con toda libertad en esta mañana. Gloria al Señor, aleluya. Jesucristo vive. Para Él es la gloria, para Él es el aplauso, para Él es este culto. Te alabamos, Señor. Gracias te damos, Dios. Tenga la bondad, por favor, y se sientan, hermanos. Gloria al Señor. Quiero compartirles en este día la santa palabra de Dios y lo voy a hacer bajo el tema: levántate y anda. Amén. ¿Cuál es el tema, hermanos? Por favor, salude al que esté al lado, pero hágalo siempre con una sonrisa. Y dígale: Dios le va a hablar a usted hoy. Dígale, hermano, con una sonrisa bonita, dígale eso: Dios le va a hablar a usted hoy. ¿Cuántos creen que Dios habla? Amén. Nosotros no le servimos a un Dios muerto, hermano, a un objeto inanimado, no. Nosotros le servimos a un Dios que habla. Todos los que hemos aprendido a orar, a estar en la presencia del Señor, a llevar nuestras cargas, las dificultades, cuando pasamos por esto, hermano, y aprendemos a ir a la presencia del Señor, entonces nosotros entendemos que Dios habla, porque Dios nos responde. Amén, hermanos. Entonces, por eso quiero compartirles en este día ese precioso tema de la palabra: levántate y anda. En estos versículos de la palabra que leímos, vemos cómo unos hombres traen al Señor un paralítico, y el Señor en su misericordia sanó a este paralítico. Pero yo quiero en esta mañana, hermanos, que veamos la causa del por qué este hombre estaba paralítico. Amén. Hay enfermedades que se producen por el desgaste físico. Somos humanos, ¿cierto que sí? Y el cuerpo se va desgastando y entonces vienen enfermedades, hermano, por causa del desgaste físico. Hay enfermedades que se producen por causa de los demonios. Dentro de la brujería, la ramificación de la brujería, hay una práctica que se llama el vudú, y es que es una brujería que traen de Haití. Todo esto tiene que ver con el ocultismo, hermano, y esa gente coloca enfermedades, a través de los demonios colocan enfermedades en las personas. Por eso usted ve gente que va donde los médicos
y los médicos no le encuentran la enfermedad y se mueren de la enfermedad, porque son enfermedades colocadas por los demonios dentro de la práctica del vudú. Pero también hay enfermedades que son espirituales, amén, hermano, enfermedades del alma, enfermedades que vienen por causa a veces del descuido espiritual, por el alejamiento de Dios. Entonces vienen enfermedades también, enfermedades espirituales. Se encuentra hoy en día que hay personas que se quitan la vida, se suicidan, hermano, teniendo quizás muchas cosas, bienes, reconocimiento, mas sin embargo eso no lo es todo, y muchos se han quitado la vida porque hay enfermedades espirituales dentro de ellos, amén. Levante sus manos y diga gloria a Dios. Entonces viene la pregunta, hermano, ¿por qué este hombre estaba paralítico? Hay tres cosas que yo puedo ver en este hombre por lo cual él estaba paralítico. Y la primera es la falta de fe. Cuando leemos en el versículo 2, cuando leemos en el versículo 1 y 2, dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, a Capernaum. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando usted y yo leemos este texto, usted puede notar, puede ver que la fe estaba en este hombre o en los que trajeron a este hombre. ¿En quién estaba la fe, hermano? Mire, este hombre era un hijo de Dios, porque aquí no está hablando de un inconverso, no está hablando, hermano, de un impío, porque el Señor lo llama hijo. El Señor le dice: ten ánimo, hijo. O sea, no era una persona que desconocía a Dios ni que desconocía al Señor. Era una persona que se llamaba quizás, hermano, evangélico, amén, y ahí estaba en la iglesia, pero escaseaba de fe, no tenía fe. La fe estaba en los hombres que lo llevaron a Jesús, pero ese hombre paralítico, ese hombre no tenía fe. Y esa es una de las causas, hermano, por la cual este hombre estaba paralítico, porque en la vida cristiana, el evangelio, hermano, aquí caminamos creyéndole a Dios, amén, hermano. Los hermanos que negocian creyéndole a Dios. El pastorado, vivir el ministerio pastoral, no es fácil cuando las personas quieren llevar la carga, hermano, lejos de Dios, o quieren llevar la carga por lo que ven. Pero cuando nosotros aprendemos a depender de Dios y a caminar en fe, entonces, hermano, no hay lugar difícil, no hay pueblo difícil, no hay ciudad difícil. Nosotros, Dios nos permitió pastorear en Melgar 13 años. Y cuando yo llegué a Melgar, una hermana me dijo: ay, pastor, yo le voy a regalar lo del pasaje para que se devuelva para su tierra, porque es que aquí han estado 3 pastores antes que usted. Y entonces cuando yo llegué a Melgar tenía 20 años, yo inicié el ministerio a los 20 años, y los pastores que habían estado antes de mí, uno tenía 50 años, otro 40 años. Entonces la hermana dijo: si esos hombres con esa edad no pudieron hacer nada, pastor, usted menos, usted tiene 20 años. Yo le dije: hermana, es que yo estoy viendo lo que usted no ve, amén. Entonces, hermano, y ahí Dios nos permitió pastorear durante 13 años. Dios nos dio una victoria preciosa, porque así se lleva el ministerio, amén, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso se puede aplicar dentro del liderazgo también de la iglesia, cuando los líderes no aprenden a caminar de la mano de Dios, a caminar por fe. Pero no solamente dentro del liderazgo de la iglesia, en particular cada uno de nosotros, hermano. No hay otra manera de atraer los milagros de Dios, no hay otra manera de que Dios, hermano, se glorifique en nosotros, no hay otra manera, escuche eso, hermano, de usted ver la presencia de Dios, sentir a Dios en su vida, de ver a Dios en su vida, si no caminamos por fe. Amén, hermanos. Que la Biblia dice, y quiero que leamos ese texto, por favor, en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Este hombre era un hijo de Dios, pero sin fe. ¿Y qué dice la Biblia en Hebreos 10, 38? Vamos allí, por favor. Gloria al Señor. ¿Estamos contentos, hermano? ¿Cuántos están contentos? Hebreos capítulo 10, versículo 38 dice: mas el justo por su fe, ¿qué, hermano?
Mire, está hablando del justo. Y cuando usted lee en el diccionario, bueno, uno encuentra que justo es una persona que obra equitativamente, pero cuando en la vida cristiana se habla de justo, se está hablando de aquel que se aparta de pecado para vivir para Dios. Justo delante de Dios, hermano, es aquel que le recibe en el corazón y se aparta de pecado. Entonces usted aceptó a Cristo, yo acepté a Cristo, entonces somos justos. Levánteme la mano en esta mañana los justos que hay aquí. Amén. Usted y yo que hemos aceptado a Cristo somos justos. Y la Biblia dice, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Entonces la vida cristiana se vive ¿por qué, hermano? Por fe. Mas el justo por su fe vivirá. Nuestro Señor Jesucristo dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Siempre van a haber tropiezos, hermano. Y más cuando amamos al Señor, cuando nos disponemos para Dios. Cuando un joven o cualquier persona se dispone para Dios, siempre van a venir los tropiezos, siempre van a venir las tentaciones, siempre van a venir las situaciones. Pero cuando nosotros aprendemos a enfrentar todo por fe, no importa dónde sea la tormenta, cómo sea la tormenta, hermano, nosotros vamos a caminar en el Señor. Amén, hermano. El justo por su fe vivirá. Nosotros no podemos caminar por lo que vemos, hermano. Porque si nosotros caminamos por lo que vemos y actuamos por lo que vemos, no vamos a avanzar, no vamos a surgir, no vamos a crecer tanto en lo espiritual, bueno, aunque en lo físico de pronto algunos ya no crezcamos más, ¿cierto? Pero en lo ministerial, en el liderazgo, yo me imagino que aquí hay líderes que el anhelo de ellos es surgir a un pastorado, porque ese es el camino del pastorado. Los que estamos dentro de un ministerio pastoral, eso no fue de que nos dijeron quiere ser pastor y ya no, hermano, es un proceso de liderazgo en la iglesia también. Amén. Entonces uno va en ese proceso de creyente al liderazgo, al pastorado, y luego Dios en su misericordia sigue haciendo con uno lo que Él quiere hacer. Pero dentro de ese proceso, hermano, si nosotros caminamos con fe, vamos a lograr muchas cosas. Mas el justo por su fe vivirá. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué más dice este versículo? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Quién dice eso, hermano? A ver, ¿quién dice eso, hermanos? Amén. Entonces, cuando usted da un paso atrás, porque vio una dificultad, porque se presentó una situación, porque algo que a usted no le gustó, y entonces usted da un paso atrás, porque le parece que es muy difícil ser fiel a Dios, porque le parece que es muy difícil llevar un liderazgo, porque le parece que es muy difícil avanzar, hermano, en lo que usted quiere o en lo que usted se ha propuesto en cuanto a hacerle fiel a Dios, y a usted le parece que es muy difícil y da un paso atrás, Dios se desagrada. Amén. Y que se desagrade cualquier hombre, hermano, pero que no se desagrade Dios. ¿A cuánto les gusta caminar con Dios? Amén. ¿A usted le gusta caminar con Dios, hermano? Tiene que caminar por fe. Este hombre era un hijo de Dios. Era un hombre conocedor de la palabra de Dios. Era un hombre que conocía a Dios, pero le faltaba fe. Amén. Porque eso es lo triste de ver hoy muchos cristianos que se llaman cristianos, pero les falta fe. Hace unos días a la iglesia llegó una hermana y me dijo, pastor, ore por mí llorando. Y le dije, hermana, ¿qué tiene? Dijo, hermano, me voy a morir. Dije, pero ¿por qué se va a morir, hermana? ¿Por qué me dice usted, hermano, me voy a morir? Porque es que llevo 8 días que no puedo orinar. Dije, ¿usted por qué no puede orinar 8 días? Usted, no, hermana, usted no se va a morir. Dije, vaya al médico, venga, oramos, clamamos al Señor. Amén, pero ya llegó con esa negatividad. Me voy a morir. Me voy a morir porque tengo un dolor de cabeza, me voy a morir porque tengo un problema, me voy a morir porque las cosas no se me han dado, me voy a morir por X cosa, hermano. Hay gente que tiene un vocabulario de muerte y no se mueren por la misericordia de Dios, hermano. Tiene un vocabulario de muerte. Entonces, usted tiene que declarar fe. Amén, hermano. Usted tiene que hablar por fe. La vida y la muerte están en poder de ¿qué, hermanos? No importa que usted tenga a sus hijos descarriados, declárelos por fe. Yo veía testimonio de un padre de una madre, su hijita era una muchacha desordenada, rebelde, pero ella un día le creyó a Dios y la declaró una evangelista. Y entonces cuando la muchacha se sentaba a la mesa
ella decía, aquí está su comida, evangelista internacional. Y la muchachita le decía, no moleste mamá, déjeme quieta, no moleste, no moleste. Y cuando la niña salía, la joven salía hacia el colegio, ella salía por la ventana y le decía, adiós evangelista internacional. Mamá, que no moleste. Y ella vivía siempre diciéndole lo mismo, pero hoy en día es una evangelista internacional esa muchacha. Amén. Hermano, es la fe. Usted tiene que declarar por fe. Usted no puede decirle a su hijo, hermano, tratarlo mal, declarar palabras de maldición. No, el justo por su fe vivirá. ¿Por quién vivimos nosotros? Usted tiene un buen empleo, usted tiene una buena familia quizás, usted tiene todo, hermano, en su favor. Amén. Pero debe de entender que es Dios el que le da, que es Dios el que abre las puertas. Por eso nosotros no podemos idolatrizar a los hombres, idolatrar a los hombres, no podemos, hermano. Mire, dentro del ministerio pastoral, yo he tenido solamente un traslado de Melgar a Bogotá, y pues en el pensamiento uno dice, bueno, aquí que venga el Señor y me encuentre aquí en Bogotá, pero uno no sabe. Pero el ministerio, hermano, uno no puede idolatrizar a los pastores, hay que amarlos, hay que quererlos. Amén. Pero que si trasladan al pastor me descarreo, ¿eso qué es? Que se va del pastor que me voy de la iglesia, eso no es así. Amén. Que si me cambian el líder, entonces se acabó todo. No, hermano. Amén, hermano. Nosotros vivimos por Dios, caminamos por Dios. El que nos abre las puertas se llama Jesucristo. El que sana nuestras dolencias se llama Jesucristo. El que nos ha rescatado, ¿cómo se llama, hermano? El que salva a nuestra familia se llama Jesucristo. Entonces uno debe tener en cuenta eso, porque si nosotros no tenemos en cuenta cómo es que se camina en la vida cristiana, vamos a andar con parálisis. Vamos a estar como este hombre, hermano, paralítico, con un vocabulario de muerte, llevados por otros, que van al culto porque otros los llevan. Amén. Que hacen algo en la iglesia porque otros los motivan. ¿Sí ve? Este hombre era un paralítico. Amén. Por causa, y una de las consecuencias era porque carecía de fe. ¿Qué dice Hebreos 10:38? Por favor, vamos a Hebreos 10:38. Oiga bien lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Hebreos 11:6, perdón. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, escuche esto: pero sin fe es imposible agradar ¿a quién, hermanos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces cuando quizás el hermano Ignacio hace la invitación aquí, pasen los enfermos, voy a orar por los enfermos? Pasan 10, 20, 30 personas, 40, 50 personas, y a veces, hermanos, 1 o 2 reciben sanidad, los demás, ¿por qué no reciben sanidad? ¿Será que es que Dios es injusto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que Dios hace acepción de personas? Lo que pasa es que muchos pasan creyendo que el milagro lo hace el pastor. Y yo paso, hermano, y hay gente que quisiera hasta tocarlo a uno, porque si yo toco el pastor recibo la sanidad. Y no es así, hermano. Desde que usted se moviliza de su silla, desde que usted viene de su casa, llega a este lugar, usted tiene que saber que el que sana se llama Jesucristo, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que Dios es real, que Dios existe, que Dios sana, que Dios liberta. Mire, hermano, si usted levanta las manos para orar por una petición, crea que su petición va a ser contestada de parte de Dios. Si usted pasa a este lugar para que oren por usted porque tiene una enfermedad, crea, hermano, que el Señor lo va a sanar. Amén, hermano. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Amén, porque a Dios le gusta que le busquemos. Por eso Dios los bendiga mucho por el programa de oración que tienen aquí en las mañanas. Si ustedes supieran, hermano, el bien que le hacen al ambiente de la iglesia, madrugar a orar. En la iglesia tenemos un programa de oración desde las 6 de la mañana los domingos, porque sucedía que a veces uno iniciaba la escuela dominical y con una opresión terrible, hermano. Tenemos una lucha, amén, porque la lucha de nosotros es, dice la Biblia, que no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales en los lugares celestes, contra gobernadores de las tinieblas, contra principados
Eso lo encuentra usted en Efesios 6:10. Léalo contra quién es la lucha. Entonces, si nosotros no oramos, no clamamos, amén, va a venir la opresión, van a venir las situaciones. Por eso hay que acercarnos a Dios. La Biblia dice es necesario, y aquí, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo voy a hacerles una pregunta y usted respóndame con sinceridad. ¿Cuántos creen que Dios es real? A ver, el que crea que Dios es real, dele un aplauso, pero con todas sus fuerzas, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Jesucristo vive, hermanos. Jesucristo vive, iglesia. Y Él está en esta mañana para sanarlo a usted si ha venido enfermo. Y Él está en esta mañana para ayudarlo a usted. Aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. No dude de Dios, hermano. Nunca dude de Dios. Amén. Aunque tenga todo en contra suya, no dude de Dios. Jóvenes que están en la universidad, no se deje meter en su cabeza la idea de que Dios no existe. Dios es real. Y Dios lo ha llevado a usted a la universidad para usarlo allí, para mostrarle a los demás compañeros que Él es real. No le dé miedo orar por los enfermos. No le dé miedo orar por los endemoniados. No le dé miedo orar para que Dios haga milagros, hermano. No le dé miedo desafiar a veces lo imposible, porque Dios es real. Y Él es especialista en hacer que lo imposible se haga posible. Es necesario que el que se acerca a Dios, mire, amados líderes, ministre creyéndole a Dios, ministre de la mano de Dios, ejerza su trabajo de la mano de Dios y Dios lo va a respaldar. Amén. Entonces, mire lo que sucede. Esta era la causa por la cual este hombre estaba paralítico. Un cristiano sin fe es un cristiano paralítico espiritualmente, que camina porque otros lo llevan, hermano. Amén. Que viene al culto porque otros lo traen. Eso sucede cuando un cristiano no tiene fe, porque aquí se camina por fe. Entonces, créale a Dios, actúe por fe. La segunda cosa que yo puedo ver en este hombre, por qué estaba paralítico, era que en él había pecado. Había pecado en este hombre. En el versículo 2, el Señor le dice, volvamos nuevamente por favor, hermanos, a San Mateo 9, capítulo 9, el versículo 2. Volvamos ahí, por favor. San Mateo capítulo 9, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Y lo primero que el Señor no le dijo primero levántate y anda. El Señor no le dijo primero yo lo sano. El Señor le dijo tus pecados te son perdonados. Amén. O sea, en este hombre había pecado. No sabemos qué clase de pecado, pero este hombre era un hijo de Dios, pero tenía pecado. Y cuando en nosotros hay pecado, eso impide el crecimiento espiritual, pero también impide la bendición de Dios, porque el pecado aleja a Dios. Eso hace el pecado, hermano. Por eso en nosotros no puede haber hipocresía, en nosotros no puede haber mentira. Amén. ¿De qué me sirve pararme yo aquí frente a ustedes, hermano? Esto es un privilegio venir aquí a predicar, porque el pastor de ustedes fue un oficial de la obra, muy reconocido, y estar uno aquí, eso es un privilegio. Pero ¿de qué me sirve pararme aquí si Dios no se agrada de mí? Amén. O sea, ¿de qué me sirve, hermano? ¿De qué sirve ejercer un liderazgo, vivir una vida cristiana hipócritamente, llenos de pecados, a veces pecados ocultos, esos pecados que usted cree, hermano, esos pecados que para muchos ya no lo ven ni como pecado, pero que están ahí? Ese pecado es lo que lo tiene a usted paralítico. Ese pecado es lo que impide que usted surja en lo espiritual. Esa falta de sinceridad con Dios y las autoridades para decirle: hermano, yo he pecado, hermano, yo he fallado. Esa actitud suya, hermano, de guardar ese pecado impide
que el Señor lo bendiga a usted, que el Señor lo use, que el Señor lo levante. Gloria al Señor. Recuerdo cuando yo tenía 14 años, era un joven de la iglesia en Agua Azul Casanare. Se me acercó un anciano de la iglesia y me dijo: Alirio, sea diferente a los demás jóvenes. Y él me dijo: ve, Alirio, mire los demás muchachos, ellos no piensan sino en tener novia, en jugar y en ser famosos, y vienen al culto, pero usted no les ve una sinceridad. Pero él me dijo: sea diferente, hermano, y eso se me metió a mí en el corazón. Y ese joven empezó a instruirme, a aconsejarme, ese anciano, y me dejé instruir por él. Y empecé a tener unas experiencias con Dios. Yo dije: bueno, esto es lo que no le agrada a Dios. Y empecé a apartarme de lo malo, hermano. Y empecé a ver cómo Dios se glorificaba en mí. Y entre más me apartaba de cosas que yo veía que a Dios no le agradaba, más Dios se glorificaba en mí. Tanto que yo sentía en eso, hermano. Yo dormía en el llano se duerme en hamacas, chinchorros, yo no sé cómo le dirá a usted. Y allá dormía, y yo sentía que a las 3 de la mañana venía el Señor a sacudirme la hamaca allá donde dormía, y me levantaba a orar. El pecado impide un crecimiento ministerial. El pecado impide un crecimiento espiritual. El pecado impide, hermano, la bendición de Dios hasta en la economía. El pecado impide, hermano, muchas cosas, hermano. Hay cristianos y hay líderes y hay personas que se están perdiendo de disfrutar de la bendición que Dios tiene para ellos porque no se apartan del pecado. Amén. Mire lo que dice la palabra, hermano. Vayamos al libro de Isaías 59:2, por favor. Libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Ubíquese, por favor, ahí en esa referencia bíblica. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no, ¿qué, hermano? Para no oírlo. Entonces, mire lo que hace el pecado. Porque es que a veces nosotros ponemos esa culpar y culpamos. Yo pastoreé un hermanito en Melgar que Dios lo usó para moldearme a mí. Y era un hermano, y él llegó a la iglesia y él me decía: pastor, yo no siento nada aquí. Pastor, usted predica, yo no siento nada, pastor. Aquí predica la esposa del pastor, no siento nada. Predican los líderes, yo no siento nada. Esta iglesia está muerta, pastor. Hermano, y se fue de la iglesia. Y caminó todas las iglesias de Melgar y todas estaban muertas, todas. Y entonces decidió formar su propia iglesia y se declaró pastor él. Lo único es que ni la esposa ni los hijos le caminaban. Amén. Tuvo que conseguir una cantidad de abuelitos y hacerle culto a los abuelitos, que eran una bendición y son una bendición. Pero entonces, para él sostener esos ancianitos, hermano, los mantenía. Cada vez que hacía un culto, mataba una gallina o mataba un cordero, o hacía algo especial, hermano, para atraer a esa gentecita. Amén. Y ahí estaba ese hermano, pero un hombre lleno de iniquidades, lleno de falencias, hermano, terrible. Un hombre, hermano, que usted lo veía, hermano, con un testimonio pésimo. Pecados, hermano, pecados dentro de ese hombre. Y eso no lo dejaba ver que Dios estaba en la iglesia, porque cuando hay pecado, hermano, no es el hermano, no es el líder, no es el pastor, no es la iglesia, es uno mismo, hermano. Yo estaba ahí arrodillado y estos hermanos estaban cantando y yo me gocé ahí, sentí la presencia del Señor, sentí al Espíritu Santo aquí, hermano. Pero no falta de pronto el que haya dicho: aquí no se siente nada. Eso es que los músicos de pronto están algo así como raros, y resulta que no es los músicos, es usted. Amén. Es usted. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado es una ofensa contra Dios, hermano. En los hijos de Dios no tiene por qué haber pecado. Los hijos de Dios tenemos que ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver a Dios, hermano? Amén. ¿Usted quiere ver a Dios? Sea santo. Sea santo. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quiere que el Señor lo toque? ¿Quiere que el Señor lo ministre? ¿Quiere ver a Dios glorificándose en su familia? ¿Quiere ver esos hijos descarriados llegando a la iglesia y sirviéndole a Dios? ¿Quiere ver su esposo cambiado? ¿Quiere ver que suceda un milagro en su economía? ¿Quiere ver un milagro de Dios, hermano? ¿De verdad quiere verlo? Sea santo. No sea hipócrita, sea santo. Amén.
porque es que la santidad, hermano, atrae al Señor. Amén, hermano. Vuestras iniquidades y vuestras rebeliones han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, mire lo que hace el pecado, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírlo. O sea, cuando hay pecado en nosotros, hermano, ese pecado aleja a Dios, hermano. Y qué triste que Dios se aleje de nosotros. Amén. Amén, hermanos. A ver, dele un aplauso al Señor fuerte, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso, si en esta mañana hay un amigo, una amiga que nos acompaña, amado amigo, amada amiga, si usted quiere ver a Dios en su vida obrando, apártese de pecado. Reconoce a Jesucristo en su camino y apártese del pecado y va a ver cómo Dios le ayuda. Entonces, este hombre tenía pecado. Por eso el Señor le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Un hijo de Dios lleno de pecado, por eso estaba paralítico. Hermano, yo le aseguro a usted, yo le aseguro delante del Señor, que si usted ama a Dios y usted es santo, hermano, nunca va a estar en la condición de este hombre. Amén. El Señor lo levanta, hermano, y el Señor lo restaura. Y aunque vengan situaciones, el Señor lo va a ayudar. Cuando no hay pecado, pero si hay pecado, leamos por favor otro texto de la palabra, Proverbios 28:13. Libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Gloria al Señor. Oiga bien, cuando hay pecado en los hijos de Dios. Proverbios 28:13. Amén, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados, ¿qué? Por eso este hombre no prosperaba, hermano. Y quizás otros fueron sanos, pero él no prosperaba porque encubría sus pecados. Si nosotros cubrimos nuestros pecados, ese pecado impide que usted prospere en cualquier área, hermano. Espiritual, ministerial, material, familiar. Hermano, mire, donde hay pecado no hay un progreso, no hay prosperidad. Porque en la vida cristiana se vive muy diferente a la vida inconversa. Los inconversos pecan por ignorancia algunos, hermanos. Y en su ignorancia ya, bueno, surgen a través de trampas y otros ilícitamente trabajan, porque la Biblia dice que hay justos que hacen obra de impíos y hay impíos que hacen obra de justos. Entonces allá la gente en su ignorancia pecan, pero aquí el que peca es porque quiere, porque aquí todos conocemos lo que es pecado. Amén, hermano. Y ese conocimiento que usted y yo tenemos y cometemos pecado, eso hace, hermano, que sobre nosotros se coloque una capa, llamémoslo así, que impide que haya prosperidad. El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados, ¿qué, hermanos? No prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará, ¿qué, hermanos? Misericordia. ¿La misericordia de quién? De Dios. Amén. No pueden haber pecados ocultos, hermano, porque eso impide la prosperidad. Qué tristeza que Dios a veces tenga que Él mismo desenmascarar. Y qué tristeza que a veces Dios mismo tenga que destapar, hermano, unas cosas que hay, Dios mío. Porque hay gente que le falta carácter, cristianos que les falta carácter. Yo tuve en una de las iglesias que pastoreé un músico, un joven que tocaba el bajo, tocaba el bajo en la iglesia. Y entonces ese muchacho había cometido pecado de fornicación, pero lo mantenía oculto y así participaba, habiendo cometido pecado de fornicación. Yo no me imaginé nunca, hermano, mas sin embargo un día orando, yo estaba orando cuando sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo: fulano de tal está en fornicación. Y bueno, yo la primera vez sentí eso, luego volví y sentí lo mismo, entonces lo senté y le dije: hermano, ¿usted le ha fallado al Señor? Me dijo: no, pastor. Yo no, pastor. Yo no he fallado, pastor. Y bueno, entonces, bueno, no hay pruebas, no puede uno actuar, siguió tocando el bajo, pero un día le apareció un granito aquí en la frente y ese grano
se le iba como corcomiendo la piel y el grano se fue agrandando. Y el joven compró cremas, fue donde el médico, una cosa y otra, hermano, y no se le curaba el grano. Si al grano se le agrandaba. Y entonces, hermano, llegó un día llorando y me dijo: pastor, yo tengo lepra, pastor. ¿Cómo que usted tiene lepra, hermano? ¿Usted por qué dice eso? Mire, pastor, mire este grano, mire cómo me ha corcomido la piel, la carne. Los médicos no pueden curarme en eso, pastor, y empieza a contarme: sí, pastor, yo sí forniqué, pastor. Oiga, hermano, empieza a contarme todo lo que había hecho ese joven, hermano. Unas cosas terribles, y así participaba del altar. Era músico del altar, de la iglesia. Amén, hermano. Y cuando ya confesó todos sus pecados, que me dijo: pastor, yo hice esto y esto y esto, yo le dije: hermano, usted queda en disciplina. Y lo coloqué en disciplina, le puse la fecha de disciplina. Y entonces cuando él ya confesó todo, el granito ese, la ronchita esa, yo no sé cómo llamarle, hermano, empezó a sanarse. Y se le sanó, se le quitó. A veces Dios tiene que hacer algo, hermano, para destapar. Qué triste que Dios tenga que usar a alguien para decirle: usted está en pecado, porque Dios me mostró. Tiene que haber en nosotros sinceridad. ¿Para qué encubrir algo que nos va a impedir progresar? ¿Para qué va a encubrir, hermano, lo que le va a impedir surgir? ¿Para qué va a encubrir lo que le está impidiendo la bendición para la familia, hermano? Líderes de la iglesia, mire cuánta confianza uno como pastor deposita en los líderes, hermano. Hermano Ignacio está en la convención en Estados Unidos, pero él tiene confianza en los líderes que están aquí. Amén. ¿No les parece algo bonito, hermano? Un privilegio, algo hermoso. Él se va y deposita la confianza en los líderes. Por eso ustedes deben de ser sinceros y ustedes deben de amar a Dios. Y cada vez que ustedes se paren frente a ese atril, hermano, en este altar o a tocar un instrumento, háganlo con sinceridad, háganlo con santidad. Amén. Y de esa manera ustedes van a honrar a Dios y van a honrar a su pastor y van a honrar a la iglesia, y el Señor los va a bendecir mucho, porque Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos alaban al Señor y a su nombre? El que encubre sus pecados no prosperará. Es mejor un año de disciplina, hermano, pero estar bajo la bendición de Dios. Es mejor un año de disciplina. Una vez una hermana a quien tuve que poner en disciplina me dijo: yo no quiero disciplina de los hombres, yo quiero que Dios me discipline. ¿Y usted sabe lo que está pidiendo, hermana? Dijo: sí, pastor, yo no quiero que ningún hombre me discipline, yo quiero disciplina de Dios directamente. Hermano, y usted ve esa hermanita cómo está: una miseria económica, problemas conyugales con el esposo, los hijitos los ve uno, hermano, se les ve en el rostro, su fisonomía física, todo un color pálido, una desgracia tan tremenda en esa familia, porque ella lo pidió, prefirió, hermano, la disciplina directamente de Dios que mantenerse un año o 2 años sentada por un pecado de inmoralidad. Tremendo. Hay gente que es así, hermano. Amén. No encubra su pecado. Salude al que te al lado con una sonrisa y dígale: Dios le está hablando a usted. Dígale: a ver, hermano, pero con una sonrisa, con una sonrisa. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? El pecado impide el crecimiento espiritual, económico, hermano, el crecimiento ministerial. El que quiere ser algo en las manos de Dios tiene que aborrecer el pecado, odiar el pecado. Amén, hermano. Usted no puede congraciarse con el pecado, no puede acolitar el pecado, no lo puede acariciar para nada. El que quiere tener a Dios de su lado debe de amar a Dios con todo el corazón, hermano, y decirle al pecado: no más, porque al pecado se le puede decir no, hermano. Es que hay gente que dice que el diablo los obligó a pecar. Eso es mentiras. Que el diablo me hizo pecar. Eso es mentiras, hermano. El diablo coloca la tentación, pero nosotros decidimos si pecar o no pecar. Amén. O hay aquí alguno que me pueda decir: hermano, se me apareció el diablo y me agarró y me hizo pecar. ¿Sí? ¿Cierto que no? Si usted peca, es voluntariamente. El diablo pone la tentación, uno dispone.
donde hay pecado no hay prosperidad. Y este hombre estaba paralítico porque estaba con pecado. ¿Sí ve? Había parálisis en él. Por eso el Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque antes de sanar, Dios quiere salvar. Antes de suplir, Dios quiere sanar. Amén, hermano. Antes de Dios darle lo que usted le está pidiendo, Dios quiere salvarlo. Eso quiere decir, antes de todo eso, Dios quiere salvar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Estamos contentos, hermano? Y a su nombre. Entonces mire por qué este hombre estaba paralítico. Primero, por su falta de fe. Segundo, porque habían pecados en él. Pero tercero, su ánimo. Estaba desanimado. La Biblia dice en el versículo 2, dice: sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, hermano? ¿Qué le dijo, hermanos? Amén. Cuando en nosotros hay desánimo, el desánimo nunca nos deja ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios puede seguir haciendo. O sea, mire lo que hace el desánimo, hermano. Este hombre estaba desanimado. Era un hombre que estaba como, hermano, desanimado. Amén. Si quien sabe, el enemigo le estaba bombardeando la mente y eso lo llevó a desanimarse por su enfermedad, por su situación. Pero oiga bien, cuando hay desánimo, el desánimo impide mucho, hermano, poder avanzar, poder seguir, poder surgir, y no nos deja ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios puede hacer. La Biblia nos da un ejemplo que quiero que lo veamos rápidamente, por favor. Primera de Reyes 19:9. Gloria al Señor. ¿Estamos contentos, hermano? Primera de Reyes capítulo 19, versículo, vamos a leer ahí capítulo 19, el versículo 9. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Ustedes conocen esta historia. Cuando el profeta Elías se enfrentó a ¿cuántos profetas? ¿Se acuerdan? Los profetas de Baal y los profetas de Acera. ¿Cuántos eran, hermano? ¿Cuántos eran? 450 profetas, y él se enfrentó a ellos y entonces los desgolló. Todos conocemos esta historia, pero esto despertó la ira en una mujer mundana, una mujer endemoniada llamada Jezabel. Ella era la promotora de la idolatría, ella era la promotora ahí, hermano, en Israel en cuanto a lo que era la adoración a Baal. Y entonces cuando ella vio que Elías degolló a los 450 sacerdotes, despertó en ella ira, inició amenazas contra Elías. Y entonces esta mujer dijo: mañana a esta hora va a estar la cabeza de Elías como la cabeza de uno de los profetas que él decapitó. Y entonces esto hizo que Elías huyera. Pero mire la situación, hermano, en el versículo 9. Dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Eso era lo que decía Elías. Elías estaba desanimado. Amén, hermano, porque usted encuentra que Elías se enfrentó a ejércitos, a reyes, a muchas situaciones, pero la amenaza de una mujer impía lo hizo huir. Y ahí estaba este hombre desanimado. Elías estaba desanimado. Y entonces Dios viene a la cueva donde él estaba. ¿Y qué hace usted aquí, Elías? Porque él no debía de estar en la cueva, hermano. Él debía de estar allá frente a la situación, porque los hijos de Dios no deben de huir de los problemas ni de las circunstancias. Amén, hermanos. Amén, hermanos. No es que cualquier problema que se levantó, entonces me voy de la capital o me voy de la iglesia. Así no es. Amén. Usted no puede que porque un hermano se enojó con cualquier situación me voy. No, los hijos de Dios no se conocen por eso, hermano. Eso es cobardía. Y David, ahí estaba Elías lleno de desánimo en la cueva, y Dios viene a él y le dice: ¿qué haces aquí? En otra palabra, usted no debe de estar aquí. Y entonces él dice: Señor, he sentido un vivo celo porque los hijos de Israel se han desviado, han derribado tus altares, han matado a los profetas. Y dice: y solo he quedado yo. Pero cuando leemos, hermano, cuando leemos ahí en el versículo 18, yo quiero que vayamos
al versículo 18, oiga bien lo que Dios le dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Escuche esto, hermano, y cuyas bocas no lo besaron. Elías dijo: solo he quedado yo. ¿Y cuántos sabían? ¿Cuántos sabían? 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal, pero él decía: solo he quedado yo. Amén. El desánimo no nos deja ver lo que Dios está haciendo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. El desánimo no deja ver lo que Dios está haciendo. Un hombre de Dios como Elías, desanimado, huyó de esta mujer, se metió en aquella cueva, vino Dios y le habló, y él no estaba viendo lo que Dios estaba haciendo. Eso hace el desánimo, y eso hacía el desánimo en el paralítico. Era un hombre desanimado, hermano. Una persona desanimada no puede creer en Dios. Una persona desanimada, el diablo le bombardea la cabeza con pensamientos negativos, hasta con pensamientos de pecado, con pensamientos de debilidad. El desánimo nos impide ver lo que Dios está haciendo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos se gozan, hermano? Porque usted puede tener un problema, usted puede tener una situación, porque imposible es que no vengan los tropiezos. Y quizás usted se da de cuenta, hermano, que o está viendo que la situación como que se está empeorando, y usted cree que la situación va cada día a empeorarse y que no va a haber solución para lo que usted está pidiéndole a Dios, pero resulta que Dios sí está trabajando. Amén. De cuando una persona está desanimada, mira el problema, pero no mira a Dios. Eso es tremendo, hermano. Entonces así estaba Elías, y así estaba este hombre desanimado. La vida cristiana no puede uno caminar desanimado. No es pecado desanimarse. No es pecado que usted se haya desanimado. No es pecado. El pecado es dar un paso atrás. El pecado es volver atrás. Pero que usted se desanime, eso no es pecado. Pero sí, el desánimo es una puertecita que se le abre al diablo, hermano. Amén. Amén, hermanos. El desánimo es una puerta que se le abre al diablo. Y entonces viene el diablo a hacer lo que él sabe hacer, que es que, hermano, matar y destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Dios a veces está obrando, pero uno desanimado, no, Dios no está haciendo nada. Y Dios está haciendo, mire, una cantidad de gente, pero es que desanimados porque las cosas no se les han dado como ellos quieren, pero no analizan que Dios les tiene la familia bien, los hijitos alentaditos, amén, tienen el sustento diario, desayunito, almuerzo, comida, salen a pasear con sus familias. Solamente porque no han recibido lo grande, lo que están esperando, hermano, entonces ya se desaniman. Amén. Pero Dios sí está ahí. Dios sí está con usted. Y Dios está conmigo. Y Dios está con esta iglesia. Y Dios está con esta obra del movimiento misionero mundial, hermano. Amén, hermano. Entonces no deje que el diablo le coloque una venda. No lo permita. Si usted siente desánimo, corra al Señor. Busque al Señor, fortalezcase en el Señor y sepa que el Señor sí está con usted y que el Señor sí está obrando en usted. Amén, hermano, que el Señor sí está glorificando en usted. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre, gloria al Señor, porque así es que trabaja Dios, hermano. Pero el desánimo es de parte de Satanás para impedir que los hijos de Dios vean lo que Dios está haciendo. Elías dijo: solamente he quedado yo, y habían 7,000. ¿Sí ve? Solamente estoy yo, pero habían 7,000. Porque es que, hermano, uno encuentra cristianos, algunos aprendemos que cuando vienen situaciones corremos a Dios. Amén. Yo no sé cuántos aquí en algún momento se han arrodillado a orar sin deseo de orar. A ver, levanten la mano. ¿Cierto que sí? Se tira uno de rodillas y ay, Señor. Eso me sucedió. Yo aquí viví una situación aquí en Bogotá muy dura, hermano. Viví algo que nunca lo había vivido ni en Melgar ni nada. Cuando yo llegué a Melgar, aquí a Bogotá, me ubicaron en un sector donde yo pastoreo, se llama El Verbenal, y la iglesia quedaba ubicada en una calle peatonal. A consecuencia de eso, pues la iglesia estaba demandada. No porque fuera una iglesia de verdad ruidosa, no. Lo que pasa es que una casa era encima de la otra casa, entonces cuando hacíamos una palma la escuchaban los vecinos.
y estábamos demandados y el salón era muy pequeño y era una situación. Entonces alguien me dijo, de los oficiales me dijeron: Alirio, busque la manera de sacar la iglesia de ahí. Y entonces yo me propuse esa meta, yo dije: voy a sacar la iglesia de aquí con la ayuda del Señor. Y pasé un día por una de las calles principales de Verbenal y un aviso de una bodega: se vende. Y a mí me metió en el corazón: esa es la propiedad de la obra. Y entonces se me hizo fácil y hice el negocio. ¿Cuánto vale esa bodega? Vale 400 millones de pesos. 400 millones, sí. Ay, nosotros con 25 millones ahorrados, que era lo que teníamos, hermano. Y entonces nos metimos en la compra por fe, le negocié, le dije: mire, tenemos 25. El hombre aceptó, eso todo fue de Dios. Aceptó, nos recibió los 25, nos hizo los papeles, documentos, escritura, hasta que se le pagara. Y bueno, compramos esa propiedad. Pasamos de esa calle peatonal a ubicar, ahorita en este momento la iglesia está sobre una de las principales allá en el Verbenal. Es una bodeguita, no es como esto, pero es de 8 por 30, más grande. La otra era como de 6 por 10 por 12, era muy pequeñita y oculta. Y allí ya es de 8 por 30 y eso es de 4 pisos, es una bendición, hermano. Pero llegamos y compramos esa propiedad y aleluya, gloria a Dios, el hermano Alirio. Cuando me viene la primera prueba, inaugurando el local, ahí nos robaron todos los equipos, todo es todo, hermano, todos los equipos, los instrumentos, todo nos robaron. Y hermano, a mí me dio nostalgia, dije: Señor, pero con tanto esfuerzo compramos estos equipos, porque al llegar a ese salón nos tocó cambiar de equipos, que los equipos de la iglesia anterior eran muy pequeños, entonces tocó comprar todo y nos robaron todo. Y esa nostalgia, hermano, y me estaba levantando ya nosotros de eso. Un hermano me prestó un parlante, organizamos cuando se me murió mi mamá. Pues yo amaba a mi mamá y que se murió la mamá. Y me fui, hermano, al entierro. Mi mamá, cuando llegué de allá del entierro, llegué a la iglesia, entonces me dio un dolor en una pierna, me fui al médico y el médico: tenemos que hacerle una cirugía urgente porque si no usted pierde la pierna. Resulté con un tumor en una pierna. Y me estaba levantando de eso, hermano. Aquí vine a predicar a una confraternidad. Cuando yo prediqué en esa confraternidad de jóvenes acá, llevaba como 15 días de haber pasado de la cirugía. Yo casi subo aquí con un bastoncito, hermano. Yo prediqué por obediencia a mi presbítero, pero venía tremendo. Y estaba levantándome de eso cuando resulta que me llegaron los cobros de la bodega. Y nos tocaba, nosotros con la iglesia nos esforzamos y pagamos una cantidad de plata, pero tocaba pagar 100 millones de pesos, no los teníamos. Y entonces, hermano, llegaron los oficiales a visitarme. Y Alirio, lo vamos a trasladar porque vea, usted se metió en esta deuda y entonces usted no ha podido pagar y hermano, me iban a trasladar. Yo había invertido ahí lo que traje de Melgar, vendí mi casa, vendí mi carro, todo lo había metido ahí. Y estaba levantándome de eso, hermano, cuando un día estaba así cuando me desmayé. Oiga, terrible, hermano, y sentía que se me salía el corazón, no podía oír ruido, tuvieron que aislarme allá en un cuarto y mi esposa me llevaba al médico y el médico lo único que dijo: a este muchacho, a este señor toca llevarlo donde un psiquiatra. Y eso fue peor para mí, yo me volví loco, hermano. Mire que son situaciones que uno dice: Dios mío, y todo se me vino así, todo, una cantidad de situaciones. Yo no hallaba qué hacer, hermano. Yo no hallaba qué hacer. Dios mío, yo no estoy loco. Dios mío, ayúdame. Señor, dame la gracia. Señor, Dios mío, fortaléceme. Y cuando ya vi que todo estaba así, hermano, que yo me estaba sumergiendo, yo ya no veía salida. Ya no la veía. De un momento a otro empezó a cambiar todo. Pero todo es todo, hermano. Fue como en cuestión de 2 días, cambió todo. Dios suplió el dinero. Nos pudimos poner a cuentas con el hombre. Nos hizo la escritura a nombre de la obra. Me llamó uno de los oficiales y me dijo: Alirio, mire, mi hijito. Entonces ya todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar. Oye, hermano, eso fue algo tremendo. Y en medio de esa situación, cuando estábamos en esa situación, yo veía unos hermanitos que estaban felices de que yo estuviera así, hermano. Porque pues lamentablemente hay un dicho vulgar que dice que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿cierto? Y eso es verdad. Uno de líder hay gente que lo quiere. Hay otros que le quieren quitar la cabeza, hermano. Y uno tiene que capacitarse para eso y concientizarse de eso, hermano. Y cuando uno de pastor sucede del liderazgo y en todo lugar.
Donde estemos eso va a suceder. No todas las personas les vamos a caer bien, hermano. Hay gente que nos va a aborrecer. Y muchas veces los que lo van a aborrecer a usted son los que están más al lado suyo. Pero ¿cuándo los va a conocer usted? Cuando le venga el problema. Ahí es donde uno sabe quién es quién. Hermano, y esa situación, terrible, hermano, terrible. Pero en 2 días cambió todo. Pero todo es todo cambió, hermano. Todo es todo. Cuando yo esperaba que ya me iba a consumir, cuando yo le dije a mi esposa, yo no puedo más, yo no soy capaz más, esta prueba es muy difícil, esta situación es muy difícil, yo ya no puedo más. Fueron 2 meses así seguiditos de situaciones. Pero cuando estaba ahí, Dios le dio un bote a todo, hermano. Y entonces hubo bendición, el Señor me levantó, el Señor nos proveyó, el Señor me abrió las puertas, con los oficiales de la obra el Señor nos dio gracia. Y entonces mire lo que hace Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Pero nosotros no podemos dejarnos sumergir por el desánimo. Que porque el diablo le lanzó un pensamiento que le dice: usted no puede más, vuelva al mundo, no vuelva a la iglesia, usted va a obedecer a eso. No, hermano. A veces creemos que Dios no está ahí, pero Dios está ahí. El Señor está con nosotros, hermano. Y usted dice: estoy solo, pero Él está ahí. Amén. Que a veces no entendemos es el molde, porque ese es el molde que Dios trazó para mí. Es mi molde, hermano, porque cada uno tenemos un molde diferente. Y así Dios me ha estado formando a mí. Yo no sé cuál es su molde, pero si usted está pasando por algo, yo quiero decirle, hermano, que Dios sí está con usted. Que si el diablo le dice que no, el diablo es el padre de la mentira. Él dice que no, pero Dios dice: sí estoy ahí. Amén, hermano. El Señor está ahí. Y el Señor no lo va a dejar hundir a usted. Y el Señor lo va a levantar, hermano, y lo va a colocar en alto. Como dice la palabra, que el Señor nos ha llamado para ser cabeza y no cola. ¿Cuántos se gozan, hermano? Y a su nombre. Proverbios 17:22, rápidamente vayamos allí. Libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22. Gloria al Señor. Proverbios 17:22. Dice la palabra de la siguiente manera: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca, ¿qué, hermanos? Los huesos. El desánimo enferma. Este hombre estaba desanimado y por eso estaba enfermo. El desánimo enferma la carne físicamente. Gente que se enferma, hermano, se enferman. Eso hace el desánimo. Por eso no se deje hundir por el desánimo, que puede llevar a una persona hasta la muerte. La Biblia dice aquí claramente, donde leímos en Proverbios 17, versículo 22, él dice: el corazón alegre constituye buen remedio. O sea que la alegría es un remedio. ¿Cuántos están alegres? El corazón alegre constituye un remedio. Amén, hermano. Usted debe reírse. Hay que tratar de reírnos, hermano. Así a usted le falte una muelita, un dientecito, ríase. Amén. Mire que Dios da gracia y Dios nos hace ver hermosos a nosotros. ¿Cierto? Hace unos días una joven me dijo: pastor, conseguí mi príncipe azul. Y nos escribió al Facebook de la iglesia. Entonces mi esposa le contestó y yo lo vi. Y: pastor, es bonito, pastor, pero bonito. Yo le dije: ¿verdad, hermana? Una muchacha que nosotros pastoreamos por ahí, ¿es verdad, es bonito? Sí, pastor, pero no es que no hay hombre más bonito, pastor. Ese es el príncipe azul y me voy a casar con él. Y entonces, bueno, le dije, le mandamos un día un mensaje: hermanita, mándenos una fotica del príncipe azul. Queremos ver el príncipe azul. Déjenoslo ver. Dijo: le voy a mandar el pastor la fotico para que ustedes vean que es bonito. Y nos mandó la foto, hermano. Uy, qué muchacho feíto. Mi esposa decía: ay, Dios mío. ¿Ah? Pero feíto, hermano, hasta un ojito tuertico así. Oiga, le faltaba por aquí un dientecito. Y entonces uno dice: mire, pero un joven feíto pero cristiano. Y la joven con la que se casó es una muchacha elegante, físicamente elegante. Pero yo me puse a pensar: ¿qué le vio ella a él? Físicamente, ¿qué le vio? Hermano, ¿sabe qué la trajo? La gracia de Dios. Por eso los jóvenes no deben de sufrir de complejos.
de inferioridad ni de superioridad, porque es que algunos se creen ya es demasiado lindos, ¿cierto que sí, hermano? Algunos que se creen ya es demasiado. Usted no puede sufrir ni de más ni de menos. No sufra de eso, hermano, que soy gordito, flaquito, altico, bajito, chatico, no sufra de eso. Usted ame al Señor, sea fiel a Dios, honre al Señor, sirva en la iglesia y Dios se encarga de colocarle la gracia. Y cuando la muchacha lo vea a usted, amén, entonces lo va a ver hermoso. Amén, hermano, porque eso hace el Señor. ¿Cuánto lo creen, hermano? Entonces, mire lo que hace el ánimo. El ánimo es un remedio, hermano. No permita que el diablo le meta amargura en el corazón a usted. No lo permita. Eso es lo que la palabra dice. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos, trae enfermedades. Una persona triste se enferma. Por eso ese hombre estaba enfermo, hermano. Amén. Esa era la situación de él. Era un hombre, un hijo de Dios, pero sin fe. Era un hijo de Dios, pero había pecados ocultos en él. Era un hijo de Dios, pero desanimado. Y estas tres cosas tenían a este hombre postrado, acongojado. Yo no sé si en esta mañana quizás hubiera aquí alguno en la situación de este hombre, hermano. Amén. Quizás lleno de una parálisis espiritual, lleno de problemas, lleno de situaciones, que otros lo están empujando. No él viene, es otro el que lo trae. Quizás en esta mañana puede haber alguno viviendo esta situación de este hombre. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor a él? Gloria al Señor. Ahí en el versículo 6, volvamos a San Mateo 9, el versículo 6. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? En el versículo 6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Esto lo dijo el Señor porque hubieron hombres que, hermano, dijeron: pero este que se cree, ¿por qué va a perdonar pecados? Porque ellos no conocían al Señor. Para ellos Jesucristo era un profeta más, o era un impostor, o era un mentiroso, etcétera. Cuando el Señor le dice a este hombre: tus pecados te son perdonados, porque era lo primero que el Señor le interesaba hacer en ese hombre, antes de sanarlo, salvarlo. Entonces algunos no creían, pero Él les dice: mire, para que sepáis, como prueba de que yo soy el Hijo de Dios, como prueba de que yo soy Dios, como prueba de que yo no soy un embustero, un mentiroso, como prueba de eso, oiga bien lo que dice en el versículo 6, dice: y dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete, ¿qué? A su casa. ¿Qué dice el versículo 7? Entonces él se levantó y se fue a la casa. Amén. ¿Sí ve que el Señor hace las cosas, las hace completa el Señor? ¿Usted no cree que el Señor quiere resolverle ese problema que usted tiene, hermano? Pero antes de resolverle ese problema, Él quiere salvarlo. Amén. Antes de resolverle esa situación que usted tiene, Él quiere que usted se disponga para Él. Antes de resolverle ese problema, Dios quiere curar las heridas que hay allá en el alma, hermano. Y después viene lo que usted está pidiendo. Amén. Lo que Dios no quiere es que usted siga postrado. Lo que Dios no quiere es que usted siga acongojado. Lo que Dios no quiere es que usted siga arrinconado. Lo que Dios no quiere es que usted siga paralítico espiritualmente. Lo que Dios no quiere es que usted siga cometiendo pecado. Lo que Dios no quiere es que usted siga sin fe, hermano. Y lo que Dios no quiere es que usted siga desanimado. Por eso en esta mañana el Señor le dice a usted: levántate y anda. Eso es lo que el Señor quiere, que usted se levante, hermano. Que no se deje más arrinconar del diablo, que confiese su pecado en esta mañana delante del Señor, y la misericordia de Dios lo va a envolver a usted. Colóquese de pie, por favor. Colóquese de pie, levante sus manos al cielo, hermano. Yo no sé cuántos en esta mañana, hermano, cuántos en esta mañana quisieran levantarse de ese problema, de esa situación. Amados hermanos, yo no lo conozco a usted, usted y Dios sabe quién es usted, pero quizás si en esta mañana aquí hay alguno que está postrado, quizás en esta mañana aquí hay alguno que está ahí arrinconado, con pensamientos de volver atrás, con pensamientos de debilidad, que cree que ya no puede más, que cree que el problema lo está sumergiendo. El Señor Jesucristo te dice en esta mañana, hermano, amigo: levántate, toma tu lecho y anda. Oh, Espíritu de Dios, lleva esta palabra al corazón.
Levántate en esta mañana. Yo no sé cuántos quisieran levantarse y correr a este altar y decirle: Señor, perdóname. Amado hermano, Dios no quiere que usted esté ahí. Dios quiere que usted se levante. Haga que hasta hoy termine, que hoy termine esa parálisis, que hoy se acabe esa parálisis, que hoy se vaya la parálisis, que hoy se vaya el pecado, hermano, amigo que está en esta mañana. Jesucristo te dice: levántate y anda. No es la muerte, no son los negocios ilícitos, no es huir del problema. La solución se llama Jesucristo, iglesia. Oh, hermano líder, la solución se llama Cristo. Padre de familia, la solución se llama Cristo. Por eso levántese de su silla y venga al altar. Corra a este lugar. Levántese, hermano, como una actitud de fe en esta mañana. Porque el justo por su fe vivirá. Porque el justo por su fe vivirá. Y es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Y es galardonador de los que le buscan. Padre, tu palabra ha sido predicada en esta mañana, Señor. Yo le he dado a esta iglesia lo que tú me has dado para hoy, Señor. Permite que tu palabra se meta a los huesos, Señor. Permite que tu palabra convenza en esta mañana a este pueblo, Dios mío. Oh Señor, lleva esta palabra al corazón de esta iglesia. Amado hermano, la solución no es irse de la iglesia. La solución no es rebelarse contra la autoridad en este lugar. La solución no es ser apático al trabajo de la obra aquí. La solución es Cristo, hermano. La solución es que usted sea sincero con Dios. La solución es que active tu fe en este día. La solución es que corra Cristo en este día. Por eso llórale al Señor hoy, llore en la presencia del Señor. Hermano, es mejor llórale a Dios que a los hombres. Es mejor llórale a Dios que a los hombres. Llórele y dígale: Señor, ayúdame. Dígale: Señor, perdóname. Si hay pecados ocultos, dígale al Señor que le perdone. Si hay situaciones, dígale al Señor que le ayude, hermano. Pero no siga postrado ahí paralíticamente. No siga ahí bajo el estado, bajo esa situación. No siga. Levántese en esta mañana. Levántate y anda, hermano. Anda por donde Dios quiere que usted ande. Ande en el camino que Dios quiere que usted llegue. Amado líder, camine de la mano del Señor. Séale fiel a Cristo, ame a Cristo. Viva con Cristo, hermano. Llénese de Cristo y usted va a ver cómo las tinieblas tienen que retroceder. Oh Señor, te alabamos. Espíritu Santo, ministra en esta mañana. Espíritu Santo, ministra en esta mañana. Que se rompan las cadenas. Que se rompan las cadenas. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Toda parálisis espiritual se va de las vidas. Donde quiera que esté, ahora mismo se va. Se va todo desánimo. Se desaparece todo pecado en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo se va toda falta de fe en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo. Yo oro por su problema, hermano, pero usted active su fe y créale a Dios. Señor, mira las necesidades económicas que hayan en esta iglesia, Señor. Yo no sé cuántos aquí necesitan un milagro económico, Señor, pero tú que lo ves todo y lo conoces todo, usted que necesita un milagro en la economía, no reniegue, no se desanime. Levante en esta hora tu mano, levante su mano, hermano, levántela y créale al Señor en este día, porque vamos a orar para que el Señor obre. Padre, haga milagros en la economía, Señor, haga milagros en la economía de tu pueblo. Señor, quita el yugo de las deudas para aquellos que tienen deudas, Señor, que están bajo, Señor, la deuda con un banco, quizás una institución,
situación, una persona, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que haga milagros en la economía de tu pueblo, haga milagros en la economía de tu pueblo, Señor, que sucedan milagros en ellos, Señor, para que tu nombre sea glorificado y tu pueblo sea fortalecido. Señor, yo declaro milagros, Señor, mientras ellos caminan, milagros en los hogares de ellos, milagros, Señor, aún en las cuentas de ahorro, en el trabajo, en el empleo, en la empresa, Señor. Padre, hay milagros, Padre mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero también declaro en tu nombre, Señor, sanidad. Hay sanidad en los cuerpos, Señor. Tu palabra dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tu palabra dice, Señor, que tú llevaste nuestras enfermedades, sufriste nuestras dolencias, y que por tus llagas hemos sido curados. Yo tomo la autoridad que me da tu palabra para, Señor, en tu nombre declarar sanidades. Ahora mismo, Señor, ahora mismo hay sanidad en la sangre de tu pueblo. Donde quiera que hayan enfermedades en la sangre, llámese en diabetes, llámese leucemia, llámese como se llame ahora mismo, Señor, con el poder de tu palabra yo declaro que hay sanidad en la sangre, en el nombre de Jesús. Señor, que tu fuego y tu poder toca la sangre, tu fuego y tu poder tocan los huesos, Señor, tu fuego y tu poder toca la piel. Donde hayan enfermedades en la piel, desaparecen. Hay sanidad en los huesos, hay sanidad en la sangre, hay sanidad en la piel, pero también hay sanidad allí en el cuero cabelludo, Señor. Hay sanidad, Padre, allí en los órganos del cuerpo, en el hígado, en los riñones, Señor, en los pulmones, en el esófago, en cualquier parte, Dios mío, que tu fuego toca en esta hora. Hermano, con sus manos levantadas, créale al Señor, hermano. No somos nosotros, pero Cristo está aquí para hacerlo. En los huesos, en la sangre, en la carne, en la piel, ahora mismo en los ojos, en los oídos, en el esófago, en los conductos nasales, en la cadera, en el corazón. Oh Dios mío, sana, Dios mío. Yo proclamo sanidad en tu nombre ahí en el corazón, que se destapan las arterias del corazón en el nombre de Jesucristo. Hoy, iglesia, todos orando, líderes de la iglesia, todos clamando, porque Dios es real. Dios es real, iglesia de Fontibón. Dios es real. Dios es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Hay sanidad en los cuerpos ahora mismo. Hay sanidad en los tendones. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Toda enfermedad que esté degenerando los huesos desaparece. Señor, yo proclamo sanidad en tu nombre, Señor, por tus llagas. Por la llaga de Cristo hay sanidad. Por la llaga de Cristo hay sanidad, hermano. Por la llaga de Cristo recibe su milagro en esta mañana. Por la llaga de Cristo hay milagros en su economía, pero también por la llaga de Cristo, por el poder de Jesucristo, recibe milagros en su familia. Señor, rompe las cadenas, Señor. Aquellos que están atados por los vicios, aquellos que están atados, Señor, por el alcoholismo, por la idolatría. Mira esos hijos rebeldes, Señor, descarriados, apartados. Allá donde se encuentren, Dios mío, tócalos. Allá donde se encuentren, Señor, tócalos en esta hora. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, ellos te pertenecen a ti, Señor. Hermanos, reclame sus hijos para Cristo. Nuestros hijos no son para el infierno, Padre de familia. Nuestros hijos no son para el mundo ni el pecado. Nuestros hijos son para el reino de Dios. Reclámelo en esta hora. Los atamos a tu reino, Señor. Los atamos a tu reino, Señor. Atamos nuestra familia a tu reino. Pero también yo declaro libertad en esta mañana. Si hay un cuerpo en el cual hay un demonio o demonios, todos orando, todos clamando, hermano, porque hay gente que tiene demonios y no lo sabe.
miran sus malas actitudes como normales, pero hay demonios dentro de él. Oh Espíritu de Dios, tu palabra dice, Dios mío, que lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Tomo la autoridad que me da tu palabra para ordenarle a los demonios, si los hay en los cuerpos, que salgan ahora, que se vayan ahora. Los espíritus inmundos no tienen poder en los cuerpos. En el nombre de Jesucristo, fuera de los cuerpos en esta hora, fuera en el